Señores, buenas noches. Pueden hablar. Todos tienen los micrófonos habilitados. Em, todos tienen los teléfonos, los teléfonos, no, los teléfonos no, los micrófonos habilitados. Y como siempre, entonces, por favor, cuando quieran pedir la palabra, levantamos la mano y les damos la palabra. No sé si ustedes vieron el tablón de noticias, me imagino que sí. Hoy nos acompaña una representante del COACE. ¿Qué es lo que quiere decir COACE? COACE es Centro de Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil. Exacto. Ella se llama la psicóloga Evelyn Tatiana Fajardo y nos va a acompañar en el día de hoy. Eh, no sé si esperamos, ¿qué horas son? Esperemos hasta las 7:05 Sí, más o para menos. que entren, para que entren sus compañeros. Por favor, compártanles el link. Es importante que asistan. Estos temas son importantes, son útiles y bueno, y si nos están robando una clase de la materia, pues saquémosle provecho. ¿Listo, muchachos? ¿Quién sabe más? ¿Quién más se va a conectar? Listo, listo. Entonces, ¿ustedes me están viendo? ¿Nos están viendo? Y nosotros no a ustedes, ¿por qué no ponen la cámara? Eso de hablarle a los muñequitos es muy Al fragado. computador. No, es que aquí quedan puros muñequitos, entonces eso de verle muñequitos y... Ok, listo. Voy a cerrar el micrófono mientras esperamos y ya arrancamos, muchachos. Bueno, muchachos, y mientras arrancamos, hagamos el ambiente. A ver, todavía no, muchacho. No, no, no estamos Espérate un en. segundito, un momentico. Estoy compartiendo algo. Tengo a Luis Felipe. Dame un segundo. Aún no, muchachos. Ah, es que estoy compartiendo la aplicación, ¿cierto? Ahí dice sí. Compartiendo la aplicación. Ah, ok, Aplicación. listo. Para mirar entonces ahorita la Listo. presentación. Ahora sí. Carlos, creo que tienes que quitarle el dedo a la cámara. Veo una pantalla negra, Carlos, ese eres vos. Bueno, antes, ajá, bueno, veo muñequito. ¿Alguna pregunta con respecto al parcial? ¿Cómo les fue? Veo que les fue muy bien. Eh, Algunos, como siempre, pataleando, pero bueno, eso es normal. Eh, ¿Alguna pregunta? Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, ¿con quién hablo? Levanta la mano para saber quién me está hablando, ¿vale? Carlos Ah, Torres. hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. No, profe, digamos que más allá del parcial, la inquietud que tengo es, pues no sé la razón pedagógica por la cual usted separa la teoría de los ejercicios prácticos, pues que no sé, en cuanto a tiempo, pues digamos que vendría a ser igual, ¿no? Pero no, me quedó como Es, esa duda. Mire, Carlos, la razón es la siguiente. Yo estudié en una época diferente a la de ustedes
y a mí me ha quedado muy fregado y ustedes me han enseñado cosas que yo no sabía. Ustedes son muy rápidos, son demasiado rápidos para ciertas cosas. Entonces, esa serie de 5 preguntitas en 10 minutos son preguntas de sabe o no sabe. De hecho, 10 minutos es demasiado, pero son preguntas de sabe o no sabe. O sea, no se trata de, digamos, son de esos espacios diferentes. El primer espacio, la parte A, lo que trato es que ustedes tengan los conceptos claros y, digamos, sea un tema de saber o no saber. Muchos de ustedes consultaron en Google, me copiaron y me copiaron mal. O sea, hasta una persona me dijo que esto era masa, la masa era la de repostería. Es decir, ni siquiera se fijan lo que están copiando. Entonces, el tema es que tiene que ser muy rápido los temas de teoría y el otro, obviamente, que son ejercicios, necesitan un desarrollo mayor. Si yo mezclo las dos cosas, o sea, son dos dinámicas diferentes y mentalmente los distraigo. Si me hago entender, usted se confunde porque empieza o estoy respondiendo un ejercicio o estoy respondiendo una pregunta de teoría. Entonces prefiero separarlos de manera clara, Carlos. Esa es la razón. Ok, profe, de acuerdo. Profe, lo otro es que cuando ya en la parte A, cuando se terminó el parcial, él muestra la corrección y pues Ujú. lógicamente ya hay una teoría muy definida allí. Y el Sí, parcial resalta unas frases en amarillo, pues que supongo es como lo fundamental de la respuesta, ¿no? sí, Pero sí. entonces no sé usted cómo pondera eso ahí respecto a lo que uno escribe. A ver, ¿la idea cuál es? La idea es que yo identifico conceptos claves en las respuestas. Sí, obviamente para mí sería más fácil respuesta de selección múltiple, pero yo lo que veo ahí son los conceptos claves. Por ejemplo, viscosidad, el concepto clave es resistencia al movimiento y el tema de la cohesión molecular. Entonces, con base en esos criterios claves, yo doy la puntuación. Algunos de ustedes, de sus compañeros, lo que hicieron fue, eh, digamos, uno se da cuenta quién ha mirado, quién ha estudiado y quién no ha estudiado. Porque si bien es cierto, las preguntas eran muy sencillas y todo estaba absolutamente en la información que yo les entregué, eh, uno ve personas que escribe, que dice una cosa y por un lado y por otro lado se devuelve, es decir, no tienen claro lo que están hablando, se confunden. Entonces, entonces, esa es la razón. Entonces, entiendan esta parte de teoría como una especie de calentamiento a, a los ejercicios o al parcial, ¿vale? Les recomiendo, bueno, como esta semana se nos fue en blanco por el tema de esta conferencia, de que ayer ustedes tenían que entregar el parcial y esta cuestión y preferí, digamos, permitirles que terminaran que les permití que terminaran el parcial. Por favor, avancen con las presentaciones que tienen colgados en el segundo corte. ¿Listo? Cuéntame, Carlos. Profe, no, pues ya no sé si la doctora me puede explicar así muy rápidamente qué es el COSE, porque creo que hay una definición muy rápida que usted colocó, pero no sé de qué se Co- trata. De hecho, Coase. la plataforma ya me vinculó al tema y no sé en qué momento sucedió eso, o no sé en qué momento lo cargaron. Listo, listo. Ella no te está escuchando en este momento porque solamente no puedo poner audífonos, sino yo le voy a pasar mis audífonos y creo que, espérate, sí, yo creo que arrancamos ya. ¿Cuántos somos en este momento? Sí. 6, 6. Eh, listo. Bueno, muchachos, aprovechen, por favor, compartan con sus compañeros de... Sí, queda grabada, pero es importante, Wilson, que ustedes puedan interactuar con ella. Entonces, escríbanle a sus compañeros, ustedes que tienen un sistema tan efectivo de comunicación, escríbanles para que se conecten porque la conferencia de ella va a tener una interacción con ustedes y es la parte más importante. Digamos, no se trata simplemente no se trata simplemente de, no se trata simplemente de ser un sujeto pasivo de la conferencia, sino ser parte activa para que ustedes verdaderamente le saquen provecho. ¿Listo? Les voy a pasar entonces a la doctora Evelyn Tatiana Fajardo. Y bueno, doctora, bienvenida. Yo ya no escucho, así que
Me dices qué quieres que haga, ¿no? Listo. Bueno, chicos, buenas noches. Como lo dijo el docente, mi nombre es Evelyn Fajardo. Hago parte del COACE, que es Alberto Vaquero, no me digas el docente, me siento raro. el docente Alberto. Em, Hago parte de COACE, que es el Centro de Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil. No sé si en algún momento ustedes tuvieron la oportunidad o han tenido la oportunidad de conocer este espacio. Les pregunto. Ok, perfecto. Listo. Básicamente este es un espacio que nosotros estamos tratando de abrir para estudiantes a distancia, en donde hacemos un acompañamiento no solamente a nivel educativo, sino también a nivel personal. Si ustedes tienen alguna dificultad personal, si tienen alguna dificultad a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de sentimental y entre otras cosas, se les puede esto estar dificultando su vida académica. Es importante que se acerquen a un docente y el docente les dirá básicamente qué ruta deben tomar, porque el seguimiento hacia los estudiantes a distancia está. Entonces es importante que ustedes conozcan frente a los servicios que nosotros podemos brindar y pues que sí es muy importante para que todo el desarrollo de su vida profesional, de su trayecto por la universidad, pues se lleve de una forma pues muy buena. El día de hoy lo que vamos a hacer es, les traigo un taller frente pensamiento crítico. No sé si anteriormente han escuchado este término. Con la presentación, por Sí, favor. vamos a compartir la presentación un momento, muchachos. Entonces, eh, toca así, porque, Listo. qué pena. Bueno, como les estaba preguntando, ¿alguno de ustedes ha escuchado este término que es pensamiento crítico? Listo. Carlos, Carlos me dice que sí, algo que has escuchado, que conoces al respecto. No, pues yo creía que el pensamiento crítico es algo así como pues lanzar opiniones pues basadas en fundamentos sustentados, reales, ¿no? Que tengan un peso crítico y que no sea simplemente una idea generalizada. Ok, perfecto. Lo que dices es muy cierto frente a lo que puede llegar a ser el pensamiento crítico y es muchas veces ir un poco más allá de, de lo que puede ser un argumento que nos estén diciendo un docente, un argumento que nos esté diciendo alguna persona que nosotros podamos admirar o algo así, sino es esa posibilidad que nosotros tenemos de ir un poco más allá, que es lo que realmente nosotros queremos y buscamos, es profundizar un poco frente a un tema o a un significado que nosotros lleguemos a tener frente a algo que nos pueda a nosotros interesar. Eso es básicamente el pensamiento crítico. Muchas veces es cuestionarnos, es ir un poco más allá. Pero básicamente que el pensamiento crítico tiene varias, se compone de diferentes cosas. Tenemos principalmente una actividad mental, que es la parte macro de todo lo que nosotros estamos desarrollando. Tenemos varios tipos de pensamientos que puede llegar a ser el analítico, el lógico, el crítico, que es el que nos vamos a basar esta noche, el sistémico, el analógico, el creativo y el deliberado. Pero básicamente para que nosotros podamos llegar a tener varios de estos pensamientos es importante tener una actividad macro, que es la mental, la capacidad y la comprensión que nosotros lleguemos a tener de elaborar
lo que nos rodea, los significados, lo que nosotros estamos aprendiendo en la universidad y esa capacidad que nosotros tenemos de recordar y comunicar las cosas. Básicamente que eso viene a ser una actividad general, una actividad muy grande, que es el pensamiento, pero de todo esto se llega y se deriva las actividades y los diferentes pensamientos que puede ser el analítico, como lo había dicho, el lógico, el crítico, sistémico, analógico, creativo y deliberado. ¿Hasta ahora tienen alguna inquietud? Ok. Para esto, esta noche les traigo un video que es básicamente qué es el pensamiento crítico y nos va a quedar un poco más claro frente a todo lo que hemos abordado hasta el momento. No tenemos mucho tiempo, probablemente no alcancemos a verlo todo, sin embargo vamos a ver un pedazo que es importante que lo veamos y si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pues me la hagan saber. Ya vamos a compartir el video. Compartir aquí, le das clic, play. Estoy manejando desde acá. ¿Se escuchan? Lo voy a volver a poner para las personas que que no se escucha bien. ¿Cómo se llama el video? Se llama Pensamiento Crítico de Pablo Pérez. Lo puedes encontrar en YouTube. Ya lo vuelvo a proyectar. Todos y cada uno de nosotros tenemos un yo especial. ¿Se escucha mejor? Ahí está compartido. No. Aquí dentro, un yo oscuro, escondido, oculto y desconocido. Aquí dentro se encuentra nuestro verdadero yo, nuestro guía, nuestro verdadero profesor. Un profesor que, como muy pocos, te enseña a observar cuando antes veías. Un profesor que tras 20 años oyendo te dice que tienes que parar de oír para empezar a escuchar. Y tienes que empezar a pensar para dejar Ok. atrás el juzgar. Un profesor que no le importa suspenderte, siempre y cuando aprendas a no rendirte y a ser consecuente. Personalmente, nunca conocí a este profesor dentro del recinto escolar. Es más, nunca me lo presentaron. Pero, ¿quién es este profesor? Se estarán preguntando. Solo les pediré una cosa durante toda mi ponencia, solo una. Sigan conociéndolo conmigo y no se queden en el nombre que está demasiado sobrevalorado. Se llama pensamiento crítico, o al menos así lo llamo yo. Según la RAE, la palabra pensamiento se refiere a la actividad, la acción y el efecto.
Que diferencia pensamiento se refiere a la actividad, la acción y el efecto de pensar. En cuanto al adjetivo crítico, esta explica que este adjetivo describe algo como un perteneciente relativo a la crítica, la cual el diccionario de Oxford define como el conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis. Es decir, tras este rollo podríamos decir que el pensamiento crítico es el pensar mediante un conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis. Y ahora es cuando me pregunto yo, si el pensamiento crítico es eso, es decir, si el pensamiento crítico es pensar mediante un conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis, ¿qué diferencia hay entre pensar y pensar críticamente? En mi opinión, pensar es igual a pensar críticamente. Si uno no piensa críticamente cuando piensa, uno no está pensando. Pensar críticamente es subir al espacio, subir al Olimpo y ver desde allí el mundo, desde la tranquilidad, la serenidad, la imparcialidad y la racionalidad. Existe la influencia, pero nunca la manipulación. Pensar críticamente es pensar en tercera persona, es ser imparcial. Para mí solo existe una manera de pensar, y por eso decir pensamiento crítico es decir pensar. Pensar críticamente es salirse del problema, encontrar una posición ajena al mismo y desde ahí intentar resolverlo. Esa posición es una posición privilegiada y como tal no está hecha para cualquiera. Lo difícil del pensar no es ejecutar la acción estando aquí arriba. Lo difícil del pensar no es ver el mundo estando ya aquí. Lo difícil del pensar es cómo llegamos a sentarnos aquí y cómo llegamos a visualizar desde esta posición cada situación de cada día, de cada lugar del mundo. Lo difícil no es pensar desde aquí arriba. Lo difícil es cómo llegamos a pensar desde aquí arriba. Lo complicado no es el fin, sino el camino. Dice la RAE que pensar es opinar. Perdónenme que les diga que pensar no es opinar. Pensar no es juzgar. Pensar es analizar. Personalmente, me gustaría que ese adjetivo de ahí no hubiera que ponerlo ahí. Pero hay que ponerlo ahí sencillamente por la razón de que nos han metido en la cabeza de que eso no es lo mismo que eso. Hoy en día, la opinión del alumno no vale nada. El alumno está infravalorado, el alumno no tiene ni voz ni voto en nuestra educación. El alumno no está siendo escuchado. Tu opinión no importa. Como máximo le importa a tu compañero de pupitre, que es en el momento en el que tu profesor te dice, oye, vosotros dos, si queréis hablar en el patio, se está muy bien. ¿Crees que el pensamiento crítico debe ser importante en la educación? Probablemente. Probablemente la mayoría de los que estamos aquí presentes piensa que el pensamiento crítico debe serlo. Normal. Ahora bien, la respuesta a por qué debe serlo es bastante más complicada. El pensar a día de hoy ni se valora ni se necesita. Es decir, ¿para qué quieres pensar? Con repetir, memorizar, volver a repetir y escupir, te vale. Para pasar el curso hay que pasar una serie de exámenes. Y para pasar una serie de exámenes solo necesitas el triángulo mágico. Repetir, memorizar y escupir. El otro día, un niño de origen musulmán fue arrestado en los Estados Unidos de América por llevar a clase un reloj fabricado por él mismo. Arrestado. Se lo enseñó a la profesora de ingeniería y esta le sugirió que no lo enseñara por el centro. Solo existe un camino, no hay más. Como dije, entendemos la educación como el proceso de llenar de agua un recipiente y no como el proceso de ayudar a que una flor crezca según su propia naturaleza. Como dije antes, entendemos la educación como el proceso de llenar de agua un recipiente y solo hay un modo de que el nivel de agua suba. No hay más. Cogemos una planta, le aplicamos un hierro como corregidor y dejamos que la planta crezca según hemos colocado el hierro. Sin embargo, es el pensamiento crítico el que arranca de raíz ese hierro y el que deja que crezca según tu propia naturaleza. Sin pensamiento crítico no eres nada. Eres 100% equiparable a una máquina. No tienes capacidad de decisión propia.
Sin darnos cuenta, estamos creando una sociedad de vigilantes de lo programado y no de informáticos que programan. Sin darnos cuenta, estamos creando una sociedad en donde el dogma, la opinión hegemónica y la verdad absoluta campan a sus anchas como Pedro por su casa. Sin darnos cuenta, estamos imponiendo al alumnado una verdad absoluta en vez de ayudarlo a encontrar una relativa. Decía Chomsky que el aprendizaje verdadero no tiene que ver con el descubrimiento de la verdad y no con la imposición de una verdad oficial, pues esta última opción nunca conduce al pensamiento crítico e independiente. Hace unas semanas debatí en clase sobre dos noticias que aparecieron en dos periódicos de tirada nacional de este país que se titulaban Sócrates jubilado y Platón expulsado de clase. No sé si las pudieron leer, pero básicamente constituían una crítica en contra de la desaparición de la asignatura de filosofía como asignatura obligatoria en el bachillerato. Se nos quieren llevar a nuestros grandes pensadores, se nos quieren llevar a nuestros grandes filósofos, se nos quieren llevar a Kant, se nos quieren llevar a Rousseau, se nos quieren llevar a Marx, se nos quieren llevar a Locke, se los quieren llevar a todos. ¿Saben lo que les digo? Que se vayan. Ahí tienen la puerta. Váyanse, váyase Locke, váyase Marx, váyase Rousseau, váyase Kant, váyanse todos. Y si deciden volver, vuelvan. Pero de la mano del pensamiento crítico y filosófico del que los separaron en el momento en el que decidieron entrar en nuestras aulas. Fíjense, ni la propia asignatura de filosofía es capaz de incitar al pensamiento crítico y filosófico. El pensamiento crítico debe conformar la base de la educación. Pensando críticamente, es decir, pensando, serás persona. ¿Qué es lo que te diferencia de una máquina? La capacidad de decisión propia. Eso es lo que te diferencia. Actúa según tú quieras actuar y no como otros quieran que actúes. Actúa según tus principios, según tu forma de ver la vida. Piensa según tu yo quiera pensar y no como otros quieran que piense. Sabemos que el pensar hoy en día en el aula no se fomenta. Muy bien, salte de ella. Lee, crea, música, poesía, arte, me da igual, no importa el qué. Programa en vez de ser programado. Y conoce para no ser engañado. La nota es importante, sí, pero la nota es una cosa. Esto, otra. La solución desde nuestra posición, desde nuestro punto de vista, desde los alumnos, es muy simple. El triángulo mágico de antes, repite, memoriza y escupe, se va a ver reemplazado por el de piensa, adapta y cambia. Podrán decir lo que quieran, que digan lo que quieran, que el sistema no está preparado para un cambio, que el alumnado menos, que el profesorado todavía menos, que digan lo que quieran, porque ¿saben qué? El sistema puede no estar preparado para un cambio. Ustedes sí. El cambio es de ustedes. El cambio pertenece a ustedes. Si no trabajan por sus sueños, alguien los contratará para que trabajen por los suyos. Si no trabajamos por nuestro cambio, alguien vendrá y nos hará trabajar por el suyo. El cambio nace a partir de esa puerta y muere cuando uno decide cerrarla. Cada mañana, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, que te levantes de la cama, recuerda sencillamente esto. Piensa, adapta y cambia. Muchas gracias. Bueno, chicos, ya finalizamos con el video. Me gustaría saber qué fue lo que más les llamó la atención de este video, de lo que decía este personaje. La presentación. Sí. Carlos. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención es esa parte donde él dice pues que el estudiante normalmente no se le tiene en cuenta. Eso imagino que él lo habla cuando se habla de la universidad presencial, ¿no? No creo que esté dirigido muy específicamente a la universidad a distancia como en el caso nuestro. Exacto. Entonces, si en lo presencial el estudiante de alguna manera es excluido en ciertas decisiones, pues no imagino en esta modalidad, ¿sí? Y obviamente pues yo en particular he sentido en ocasiones pues que los profesores
no tienen en cuenta muchos aspectos en los que uno, digamos, actúa cuando hace un reclamo frente a una nota o cosas así, ¿sí? Seguramente pues la universidad tendrá muchos casos en donde los estudiantes pues han hecho cosas o de pronto como muchos profesores nos dicen en ciertos momentos pues que hay muchos estudiantes que se quejan y gritan y lloran y bueno y todo el tiempo están ahí como pidiendo cosas. Entonces pues también eso digamos que genera en el profesor una especie de aversión, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Hacia lo que el estudiante pueda pensar. Y, y pues no es justo porque no todos tenemos esa manera de actuar, ¿sí? Yo cuando he hecho algunos reclamos, pues lo busco hacer dentro de lo correcto y de lo que yo considero es justo para mí, ¿sí? Y como en algunas ocasiones se los he hecho saber en otros, en semestres anteriores a profesores, pues yo no estoy buscando que ellos me regalen nota, porque de eso no se trata, ¿sí? Sí, Y yo creo que cuando entramos a estudiar esta modalidad, como le decía hace unas semanas atrás a un profesor, cada uno decidió qué tipo de ingeniero quiere ser en la vida, ¿sí? Entonces yo tengo muy claro qué tipo de ingeniero quiero ser y cómo voy a ser, y pues obviamente eso me obliga a mí a, a trabajar, ¿sí? Porque finalmente esto no se pasa de chévere, por decirlo de alguna manera. Hay que estudiar, hay que esforzarse porque pues finalmente si el profesor no ve el parcial resuelto o no se entrega el trabajo, pues no hay nota, ¿sí? Y pues desafortunadamente el peso para, para un juicio de valor es la nota realmente, no lo que el estudiante haya aprendido. Y pues en esta modalidad obviamente es muy difícil para un profesor evaluar qué tanto ha aprendido uno, sino es más allá del parcial o de la actividad que le coloquen. Entonces creo que en ese sentido, como decía allí el presentador, el estudiante pues siempre se ve relegado un poco y bueno, y creo que ahorita en el día nos dimos cuenta solamente que estas marchas están allí dándose en la universidad pública, justamente es porque muchos aspectos de la universidad que son vinculantes con el estudiante promedio, pues no han sido escuchadas. Y pues por eso estamos en este momento como va la marcha. ok. Muchas gracias por tu aporte, Carlos. Es claramente lo que tú dices y sobre todo teniendo en cuenta la modalidad en la que estamos en estos momentos, que es a distancia. Resalto mucho la parte donde no se tiene en cuenta la opinión que dice el estudiante estudiando de forma presencial. ¿Qué está pasando entonces con los estudiantes a distancia? ¿Sí? O cómo nosotros realmente nos estamos haciendo notar frente a la parte de los docentes, frente a la universidad. Entonces es algo completamente claro y es algo que el video trata de enmarcar mucho, que es eso de ir más allá. No solamente lo traemos a la parte educativa, no solamente es en el ámbito de la universidad, sino también es ir un poquito más allá en su parte personal, con su familia, con sus amigos. Cuando ustedes algo no están de acuerdo, ¿qué prefieren hacer? Se silencian y esperan que todo pase o realmente están yendo un poquito más allá a entrar a dialogar frente a qué es lo que ustedes les está generando como cierto malestar y cierta inconformidad. Muchísimas gracias por haber, Carlos, por haber dado tu punto de vista frente al video. Me gustaría saber si alguien más quiere dar su punto de vista frente al video que acabamos de ver. ¿Alguien más aparte de Carlos le gustaría dar su punto de vista frente al video que acabamos de ver de pensamiento crítico? Alexander. Alexander, si quieres, puedes levantar la mano para hablar y pues darnos tu punto de vista para que todos te podamos escuchar. Ok, listo. Alexander nos comenta que todos tenemos diferentes formas de pensar, de dar un juicio en pro o en contra de algo. Claro que sí.
cada cosa que nosotros realicemos, cada cosa que nosotros pensemos, eso también está muy marcado por la experiencia que hemos tenido, por toda nuestra historia de aprendizaje, cómo fuimos criados, las personas que estuvieron a nuestro alrededor, nuestra familia, la educación, cómo realmente se ha encargado de formarnos a nosotros como personas. Antes de ser estudiantes, antes de ser pareja, antes de ser hijos, somos personas y cómo realmente nosotros nos estamos forjando o en esta etapa tan decisiva en la que estamos, que es la formación profesional, realmente cómo nos estamos comportando frente a ciertas situaciones. Y eso también es el pensamiento crítico, es ir un poco más allá de quiénes somos, de los roles que estamos cumpliendo en nuestro diario vivir, de ser estudiantes a distancia, de todas esas etiquetas que nosotros tenemos en nuestro día a día, es realmente quiénes somos. Y también se extiende la invitación. Veo que se unieron dos personas a nuestra sesión. Les doy la bienvenida. Estamos en un taller de pensamiento crítico que nos abrió el espacio el profe Alberto. Entonces, bienvenidos. Estamos hablando frente a pensamiento crítico. Acabamos de ver un video frente a lo que puede ser. Sin embargo, pues les voy a dejar pues la información para que ustedes también como que se pongan al día porque si es un tema que realmente nos puede llegar a llamar mucho la atención y sobre todo en la etapa en la que estamos, que es como estudiantes. Ahí el profe está compartiendo el link del video y ya continuamos. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? Listo. Carlos. No, la pregunta básicamente es ¿cómo hacemos nosotros como estudiantes para comunicarnos con ustedes, pues, a resolver ciertas inquietudes que de pronto tengamos frente a un tema pues de la carrera, básicamente? Ok. Básicamente, pues de la carrera propiamente vendría a ser con el docente, acercarse pues al docente y demás. Ya si es un poco alguna asesoría a nivel personal, alguna asesoría a nivel educativo, técnicas y hábitos, profundizar en temas como pensamiento crítico y demás, eh, Consejero estudiantil. a través del docente consejero, que es el profe Oscar. No, ¿Sí? no, es César López, el ingeniero el, César López. el ingeniero César López. Ahorita les damos el correo electrónico para que ustedes se puedan comunicar. Sin embargo, hay un psicólogo que está trabajando ahorita con la Facultad de Estudios a Distancia, quien está pues también disponible para recepcionar cualquier inquietud que ustedes tengan frente a alguna dificultad a nivel personal, alguna dificultad que ustedes tengan en su diario vivir, como toma de decisiones, técnicas y hábitos de estudio y demás, que eso puede estar interfiriendo con su rendimiento académico. Entonces, pues también es el objetivo de estos talleres de hacernos conocer frente a ustedes y pues que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no saben qué hacer frente a alguna situación, pues que también busquen la ayuda por medio de COASE, que es el Centro de Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil para las personas pues que se acaban de unir. Carlos, ¿respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ok. Ya ahorita entonces comparto los correos, los dejo con el docente para que ustedes se puedan comunicar. Bueno, continuando con el pensamiento crítico, es muy importante que el pensamiento tenga una claridad, que nosotros sepamos pararnos desde una posición y cómo nosotros vamos a defender nuestro punto de vista. Una cosa es entrar a criticar, que realmente la crítica viene a ser un poco destructiva, pero el pensamiento crítico es algo completamente diferente, es algo que te permite ir a ti un poco más allá del punto de vista de otra persona, de lo que nos está diciendo realmente es verdad, es entrarnos a cuestionar, a preguntar realmente esto es cierto y no simplemente con el tema que estamos viendo, digamos, en la materia con el profe Alberto, sino en otras materias, es entrar también a generar esa parte investigativa. Muchas veces las personas empezamos a generar diferentes habilidades, a comprometerse con algunas actividades en pro de mejorar esa parte del pensamiento crítico, de estarnos cuestionando todo el tiempo, todo el tiempo. Carlos decía una cosa muy importante y es las marchas que se están viendo el día de hoy en todo el país.
frente a la educación pública. Y eso también muchas veces lo viene haciendo y promoviendo el pensamiento crítico, es ir un poquito más allá, es la capacidad de razonar y reflexionar frente a ciertas situaciones que se nos pueden estar presentando en nuestro diario vivir. ¿Listo? Podemos dar la siguiente, por favor. El pensamiento crítico está en pro de favorecer la responsabilidad individual y social. No solamente el pensamiento viene a ser parte de algo netamente de uno como persona, sino también de un colectivo. Nosotros hacemos parte de una sociedad, iniciamos siendo parte de una sociedad como la familia, que es muy pequeña, y que a medida de eso, lo que les venía comentando, cómo fuimos criados, cuáles son los pensamientos, la cultura en la que hemos estado inmersos, y a medida de eso todo se va promoviendo. La empatía es algo muy importante. La empatía es esa capacidad que nosotros tenemos de ponernos en el lugar del otro, de entrar a reflexionar frente a cuál es la necesidad que el otro puede tener sin entrar tanto a juzgar, a criticar realmente, sino es entrar a cuestionarse qué es lo que está pasando, no solamente con la sociedad, qué es lo que está pasando con nuestro alrededor, sino también es algo de forma individual. ¿Listo? Continuando con la parte del pensamiento crítico, es muy importante, sigamos, es muy importante tener en cuenta cuáles son las características que debe tener un estudiante con pensamiento crítico. Y un estudiante con pensamiento crítico tiene que tener la capacidad de analizar desde varias perspectivas, no solamente quedarse con una que es lo que nos está mostrando realmente el docente, lo que nos está mostrando la evidencia, lo que nos está mostrando una serie de cosas, sino es entrar a indagar, investigar lo que les venía comentando, de generar esa habilidad de la investigación. Plantea preguntas, cuestionamientos y problemas formulándolos con claridad y precisión. Ser claros, pararnos desde un punto de vista y que éste sea completamente claro para nosotros mismos, ni siquiera para el otro, sino que parte de nosotros, de la forma individual, asimismo nosotros podemos extrapolarlo a los demás. Y eso va a ser claro no solo para ellos, sino para cualquier persona con la cual nosotros vamos a entrar a debatir, porque es generar ese debate, es generar y empezar a desarrollar todo ese pensamiento que es lo que nosotros nos tiene inconformes o probablemente es algo de lo que estamos de acuerdo, pero ¿por qué estás de acuerdo? Es ese también, ese por qué, es plantearnos diferentes preguntas. Identifica y evalúa la información que es relevante. Interpreta ideas abstractas y ofrece definiciones, soluciones y conclusiones bien fundamentadas y sustentadas. Es importante tener en cuenta muchas veces el dato, el fundamento, la evidencia para podernos parar desde otras perspectivas, desde otros pensamientos y poder entrar a debatir frente a eso. Básicamente que eso vendría a ser el pensamiento crítico, no solo trayéndolo a la vida universitaria, sino también llevándolo a sus vidas personales. Es muy importante. No solamente estamos tratando de construir una persona con mucho conocimiento frente a la carrera que ustedes están en estos momentos, para la que ustedes se están preparando, sino también es un montón de cosas. Tenemos que tener en cuenta muchas variables que están en juego en estos momentos, pero principalmente ustedes son quienes llevan a cabo esta parte del pensamiento crítico. Antes de continuar con la siguiente actividad, la primera pues el video y esta para finalizar ya que no nos queda mucho tiempo, me gustaría saber si tienen una pregunta, si quieren de pronto añadir algún comentario de lo cual les haya llamado la atención hasta dónde vamos. Carlos. ¿Cómo hacer para diferenciar ese pensamiento crítico de un pensamiento, diría, sesgado o muy adoctrinado? Porque realmente diría yo que la línea es muy delgada entre ser crítico y tener un pensamiento que vaya dirigido hacia cierto punto que uno quisiera llevarlo, ¿no? Ok, eso es muy cierto. Muchas veces nos basamos solamente en lo que estamos viendo y cómo nos hemos acostumbrado a ver el mundo. Y lo que vuelvo y menciono, lo que como fuimos, digamos, criados de cierta forma, y es por medio del dato,
por medio de pronto investigaciones, por medio de la evidencia como tal. Muchas veces es lo que nosotros pensamos y no tenemos evidencia en absoluto de eso, porque estamos acostumbrados a que mi familia y mi mamá, mi papá, mis tíos, bueno, nos dijeron que eso era de esta forma y se maneja de esta forma, pero realmente tú cómo entras a mirar realmente que es así, por medio de la evidencia, por medio del dato, por medio de pronto de investigaciones que has encontrado, de que realmente lo que yo pienso y lo que yo sé se puede sustentar por medio de, no sé, alguna investigación que hubo. Y ahí por medio de eso podemos ser un poco más objetivos al momento de dar nuestro punto de vista. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No sé si respondo a tu pregunta. Ok, perfecto. Bueno, continuando, entre los que estamos, entre los participantes de esta conferencia, vamos a realizar un pequeño debate frente a qué es lo que ustedes opinan de las siguientes imágenes que les voy a mostrar. Esta es una de las imágenes. Les voy a mostrar 4 imágenes y dependiendo de esas imágenes ustedes van a generar un debate, me van a decir qué opinan, qué es lo que están viendo. Este es uno. Vamos con la siguiente. La siguiente. Y finalmente, no me aparecen en mi pantalla, Jorge. Jorge dice que no le aparece en la pantalla. ¿Quiere que volvamos? ¿Esto? Sí, que no ve. Debe tener una señal lenta. ¿Los demás la ven? ¿Los demás pueden ver las imágenes? Carlos puede ver. ¿Alguien más que está participando de la conferencia? Miremos el chat, por favor. Es que aquí me confundo. Sí, pero es que Sí, después volver a pasar. listo, ya los vuelvo a pasar. Jorge Reyes, ¿ya logras ver las imágenes? No, no puede ver las imágenes. Pero eso sí es el computador del profesor. Probablemente es, no sé, alguna falla técnica que tengas. Vamos con la siguiente. La siguiente. Estaba viendo con normalidad toda la conferencia, dice. Vamos a dejar de compartir un momento para que Jorge pueda ver las imágenes, un momento y ya continuamos.
aquí vas a perder la visión del chat. Estoy revisando, no lo asocié. Listo. Ahí pueden ver las imágenes. Listo. Ahora sí, ok, perfecto. Entonces, las voy a pasar nuevamente rápidamente y avanzamos. Listo. Me gustaría saber qué opinan de estas imágenes. Eh, ¿Sí, Carlos? bueno, en la primera imagen, eh, pues no se sabe qué hay frente a la persona que está ahí, pero en el piso se ve un serrucho, ¿sí? Y pues claramente se nota que cortó los travesaños de la escalera para poder calentarse y sobrevivir. O Ajá. sea, pues supongo yo que es preferible eso a salir del hueco, ¿no? Sí. Quizás las condiciones en el exterior pues no sean las mejores, pero finalmente el fuego se le va a acabar porque pues, va a gastar todo el recurso que tiene a la mano, que es la escalera para salir, ¿sí? Habría sido quizás un poco más sencillo salir, explorar el horizonte y mirar qué opciones tenía para sobrevivir, porque acá pues en poco tiempo no va a haber fuego, no va a haber leña para alimentarlo y lógicamente no va a haber vida, ¿no? Eso en la primera. En la Ujú. segunda, que la segunda es la de, creo que es la de la estatua, Exacto. pues realmente no sé quién es el personaje, pero me trajo a la mente inmediatamente cuando tumbaron la estatua de Saddam Hussein en Irak, Ujú. pues que la amarraron y la alaron pues con un equipo pesado, una retroexcavadora quizás, pero hay una cruz y hay un giro, es decir, algo así como un molino. Ujú. No sé, dándome a entender quizás que ese tipo de caudillos, por decirlo de alguna manera, son cíclicos, son repetitivos y tienden a aparecer en algún momento de la historia intentando salvar al mundo o a su pueblo, ¿no? Por así decirlo. En la tercera, que es el gato, como en el desierto, al fondo hay un pequeño oasis eh, y pues normalmente es muy común ver en las casas donde hay gatitos que le tienen un recipiente con arena pues para que ellos hagan allí sus necesidades. Es decir, le tienen eso como una manera de, uno, educarlos y segundo, pues para que ese hábito que viene con la naturaleza del gato no la pierda, ¿no? O no pierda su esencia, por así decirlo, porque pues finalmente se puede acostumbrar a su entorno y hacer sus necesidades donde quiera, aún en el mismo baño, si uno los acostumbra. Y la cuarta, que es la bocina de las redes sociales, Ujú. creo que los sacerdotes pues se quedaron sin trabajo porque todo el mundo se confiesa a través de las redes sociales de alguna manera. Todos exponen su vida y su privacidad de alguna manera, ¿sí? No solo con esta red social, sino en general con todas. Y obviamente pues es como la manera actual de comunicarse
tanto lo bueno, lo regular o lo malo, ¿no? Las redes sociales pues son esa voz que quizás muchos no tenían antes y Ujú. que hoy día pues la tecnología de alguna manera ha llevado a que aquellos que no tienen voz, por decirlo de alguna manera, puedan ser escuchados de una forma u otra, ¿sí? Y otros pues simplemente le dan un uso menos trascendental, quizás solamente mostrar su vida o negocios o alguna otra actividad que puedan aprovechar vía redes sociales. Ok. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Jorge Reyes dice, pues, que teniendo las soluciones tan evidentes no las sabemos aprovechar. Y la otra, que las personas viven más pendientes de redes sociales y no recurren a una orientación real y verdadera. Jorge, listo, te voy a dejar hablar, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Puedes hablar? ¿Aló? No se escucha. No, no se escucha. Hola, Listo, listo, ya escuchamos. hola. Buenas noches con todos los presentes. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Muy bien, muy bien. De un hermano país, que es Ecuador. Cuéntanos, ¿qué opinas de las imágenes? Sí, las pocas que pude evidenciar porque salí de la sesión y volví a entrar para poder ver las imágenes, como recataba en la imagen donde aquella persona se encontraba sentada, eh, prendiendo una fogata, donde había utilizado la escalera que le servía para salir. Muchas las veces nosotros, eh, como la palabra lo dice, pensamiento crítico. Hacemos algo porque vemos o porque lo decimos, pero no fundamentamos lo que realmente es y lo que está pasando, lo que puede suceder. Por eso yo puse algo, pues que teniendo las soluciones tan evidentes no las sabemos aprovechar. Y a veces, teniendo la solución, si no tenemos el conocimiento, nos podemos hundir en aquello. Ujú. La otra que me llamó mucho la atención fue aquella imagen donde aquella persona estaba arrodillada prácticamente confesándose o comulgando, como se dice en muchos países, y que nos hemos olvidado de realmente de buscar una ayuda verdadera, una ayuda profesional, porque también hay ayudas tanto espiritual como tanto profesional. Lo espiritual, háblese de un Dios y de Jesús, ¿no? Y Sí. que no buscamos esa orientación verdadera. Hoy en día recurrimos, para nosotros es más importante y es como parte de nuestra vida un teléfono y las redes sociales. Y la tecnología ha avanzado tanto que nuestro cerebro en vez de avanzar está en un retroceso. Ajá. Porque si bien es cierto, la tecnología, si no es bien usada por nosotros, cada día nos está haciendo menos. Nos está alejando de personas que están cerca de nosotros y nos están atrayendo con personas que están muy lejos de nosotros y que no van a estar en nuestro círculo. Ok. Sí, y sobre la otra imagen que mostraba una forma de molino como X o una cruz con un declive, hago también énfasis, como lo dijo el compañero Carlos, para mí es una manera cíclica, pero también la veo de una manera como un círculo. Como es la vida, que uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Y es ahí el punto donde nosotros tenemos que valorarnos día por día en lo que hacemos y aprovechar. Porque la vida es cíclica, o sea, es efímera. Hoy estamos, mañana no estamos. Ese es mi punto de vista. Ok, Jorge, muchísimas gracias por tu intervención. Es muy valioso el hecho de escuchar tanto Carlos como Jorge lo que opinan de las imágenes. Esto es pensamiento crítico. Es desde su punto de vista cómo se pueden parar para encontrar diferentes formas de ver estas imágenes. Para unos puede ser simplemente alabar a alguna persona, dejar caer a otra, independientemente,
para otros también puede ser, no sé, un Dios. Y depende también muchas veces desde el punto que nosotros nos paremos, ¿sí? Y es como nosotros vamos a entrar a defender ese punto de vista, lo que hablábamos teniendo en cuenta evidencia, esa capacidad de entrar a investigar y a pararnos desde un punto de vista no solamente sesgado, como lo hablaba Carlos, sino también desde otro punto de vista, desde algo que va mucho más allá de lo que estamos viendo. No sé, ¿alguien quiere hablar? Jorge. Sí, también creo que el punto crítico va muy de la mano con lo que es la empatía. Y como nosotros seres humanos siempre antes de emitir algún comentario, que muchas las veces decimos que es algo constructivo, pero termina destruyendo a aquella persona y desmotivando aún más de lo que ya está. Siempre Exacto. tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona. Y si es posible, pedírselos prestados para vivir día por día. Y aún así, sabemos que nuestro comentario constructivo, entre comillas, no afecte a la otra persona. Eso es todo. Ah, Muchas gracias. no, a ti muchísimas gracias. Y pues ya para finalizar, igual quiero que se queden con esta frase que es: el pensamiento crítico resuelve los problemas, la crítica los crea. Hay que saber diferenciar entre ese pensamiento crítico y realmente entrar a criticar algo. Eso era lo que tenía preparado esta noche el docente, el profe Alberto. Envió ya los correos electrónicos para que ustedes se comuniquen. Hay un psicólogo que está al servicio de ustedes, que es el doctor Daniel Ariza. Él va a estar, le pueden poner un correo y eso, entonces cualquier inquietud que tengan, ahí con muchísimo gusto. Esta es la consejería, pero El de consejería, pero ese es el del docente consejero. sí, pero no Listo. sé el de Daniel. No, yo creo que entonces con el Sí, correo del docente consejero y ya pues ahí se lo... canaliza. Sí, exacto. Muchas gracias por haber estado presente en esta pequeña conferencia. Vamos a estar haciendo algunas otras también, invitación por medio del aula virtual. Cuando ustedes tengan disponibilidad, bienvenidos siempre. Y voy a dejar con el docente un link para que resuelvan una encuesta de satisfacción de la conferencia. Y muchísimas gracias por todo. Yo despido. Listo. Ya los voy a dejar con el docente. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a Al todos. final de... Bueno, muchachos, ¿qué tal estuvo? Excelente, ¿no? Chévere. Estos temas son súper importantes porque nosotros los ingenieros tenemos la tendencia a varias cosas que son equivocadas. La primera de ellas es creer, es creer que como somos ingenieros tenemos la verdad revelada, y eso no siempre es así. Y así como nosotros vemos desde una perspectiva una situación, una persona que, por ejemplo, estudia humanidades puede perfectamente verla de una manera diferente. Y no por eso, y no por eso está mal. Entonces, realmente es muy interesante. Y dense cuenta, muchachos, que uno en la vida somos ingenieros, pero ante todo somos personas. Y, y resulta que yo me encontré con una frase en estos días que me impactó muchísimo. No sé exactamente de quién es, pero dice: ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Entonces me parece muy interesante porque nos hace reconocer que el mundo es más allá que la ingeniería,
y que somos ante todo personas y que muchas veces las circunstancias que vivimos nosotros se vuelven, juegan en nuestra contra, eh, porque dejamos que invadan nuestra, nuestra vida de una manera, digámoslo así, equivocada. Entonces, creo que este tipo de charlas, de conversaciones y de presentaciones son muy, muy valiosas para que nosotros podamos construir sobre lo que somos, ¿no? Eh, yo, yo dicto una materia que se llama ingeniería ambiental y parte de lo que más me ha gustado de esa materia es poder hacer un poquito de lo que la doctora les estaba hablando, de pensamiento crítico, cómo hacerse las, cómo hacerse las preguntas correctas o hacerse las preguntas correctas para poder hacer las preguntas correctas para poder escuchar de manera crítica lo que estamos escuchando. Todos nosotros nos encontramos con las redes sociales y con lo que llaman ahora las fake news o las noticias falsas. Pero la gente normalmente come entero porque no tiene un criterio para poder rebatirlo. Y esos criterios nosotros tenemos que formarnos una idea y tenemos que tomar una posición frente a las cosas. Eso era un poco, entiendo lo que decía la doctora. Entonces, no, buenísimo, qué chévere muchachos y nada, eh, exactamente, exactamente, Carlos, se piensa de manera emocional, que no es malo, pero también hay que tener un pensamiento, tenemos que tener objetividad frente a las cosas y para tener objetividad está la información, está el dato, ¿no? Y nosotros como ingenieros, pues obviamente vivimos del dato, ¿no? Vivimos de la información y tenemos que ir por ella, ¿no? Buscarla, buscarla. Este link que ustedes ven acá es un link de la encuesta que les habló la doctora. Yo creo que se los voy a poner en el tablón de noticias para que por favor, eh, para que por favor lo respondan los que participaron. Los que no pudieron participar, yo mañana descargo el archivo y hago como hacemos siempre, subo el video a a cada una de las aulas, ¿vale? Entonces, pues nada, muchachos, muchas gracias. Muy bien, súper, Jorge, súper. Em, nada, ¿alguna pregunta, algo especial? Eh, Profe, sí, levanta la ¿cuándo, manito. Listo, Carlos, cuéntame. profe, ¿cuándo Dame. va a colocar la segunda actividad? Fue máquina. Estoy calificándoles, muchachos, eh, mientras ustedes estaban en la conferencia, yo estaba calificando. Em, yo creo que, yo creo que mañana la habilito. Tengo que revisar un par de cosas, pero creo que mañana la habilito, ¿vale? Hello. Ok, listo. Perfecto. ¿Algo más, muchachos? Listo. Entonces, hoy solamente estuvimos hombres en esta charla. Vale, un abrazo para todos. Descansen, por favor, preparen las presentaciones. Vamos a empezar a volar y este tema es importante. ¿Oyeron lo que viene de estática? Es una parte importante. Entonces, más que importante, es fundamental, fundamental. ¿Vale, muchachos? Entonces, un gusto en verlos y hasta luego. Nos vemos, señores. Felicidades.